y la verdad, hermano, venía muy cansado. Dormí muy poquito anoche y hoy estuve 11 horitas parado ahí con un poco de frío, de rato llovinaba en el lugar, pero tenía alegría de saber que hoy había culto en este lugar, de que estaba seguro que la presencia de Dios iba a ser presente en este lugar. Y así fue, y siento alegría, siento libertad. La verdad que desde el momento que nos arrodillamos a agradecer a Dios de que nos dio esta oportunidad de estar en su casa, parece que el sueño, el cansancio fue retirado de este cuerpo y siento mucha alegría de parte de Dios. Le felicito a usted también de que hizo este esfuerzo a pesar del clima, poder estar en la casa del Señor para alabarle, para adorar su nombre, porque a veces somos medio fiaquentos, podemos decir así, vemos una nube y ya no queremos, pero cuando está en juego el presentismo del trabajo, no importa si hay un huracán, ahí vamos a correr para fichar horario. Si nuestro hijo está con fiebre o no le encontramos la vuelta, también no importa si llueve, si hace mucho calor, agarramos al bebé y llevamos al médico. Entonces es bueno nosotros también venir a alabar al Señor cuando hay un clima un poco quizá contraproducente a lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Hoy está lindo, hoy sí vamos a la casa del Señor, no. Cuando llueve también hay que alabar al Señor porque Él es bueno con nosotros, Él es fiel con nosotros. Quiero compartirle una palabra del libro de Salmo, capítulo 40, solo 2 versículos. Vamos a tratar de terminar antes quizá, ¿no es cierto? Porque sabemos que nuestro pastor vive un poco retirado y a causa de este mundial la gente se agolpa en la ruta y es peligroso y hay que velar, hermano. Hay que velar, hay que tener cuidado también. Dios va a poner la palabra que Él ya marcó, hermano, porque nosotros no teníamos pensado estar hoy quizá aquí hace un tiempo atrás y Dios ya sabía que este culto iba a existir y no va a haber otro culto como este. Y le voy a aconsejar algo que quizá era para hacer desde la apertura del culto, de que tienen 2 manos, agarre una y tape un oído. Así entra la palabra y baja al corazón, no sale por el otro, porque Dios va a hablar con nosotros. La palabra del Señor dice así, Salmo 40, verso 1 en adelante. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén a la palabra del Señor. Dice que pacientemente esperó, ¿no es cierto?, en una respuesta. Allí el salmista estaba pasando por un momento no muy grato, no muy fácil. Estaba pasando por un desierto y había hecho una oración a Dios y está esperando una respuesta. Bendito el nombre del Señor. Nuestras decisiones a veces nos llevan a pasar un momento difícil, nos lleva a pasar un proceso difícil y decimos nosotros, Señor, ¿dónde estaba? Pero si Dios no te mandó a tomar esa decisión, vos ni consultaste. Nosotros a veces somos los causantes de entrar en un desierto, en una dificultad. Pero acá el salmista dice que el Señor le había escuchado, dice que Jehová se inclinó a él y había oído su clamor y le hizo sacar, le retiró ese que estaba en un pozo de desesperación. Y no solo eso, no solo que le sacó de allí, sino que dice que le colocó sobre una peña, sobre algo seguro, sobre una roca, y sus pasos eran torcidos, dice, y enderezó mis pasos. Así hizo Dios con cada uno de nosotros también. ¿Sabe qué? Papá era un hombre borracho, un hombre muy alcohólico y violento. Estuvo muchos años en esa manera. En los últimos años, 2 años creo que fue, antes que mamá tome la decisión de separarse de él,
empezaron a concurrir a la iglesia. Nos llevaban a la escuelita, estaban ahí, a veces iba, a veces no iba, depende de cómo venía a la casa. A veces se perdía todo el fin de semana. Y me acuerdo de chiquito que él a veces cuando venía muy borracho ni preguntaba si habíamos comido, por cualquier cosa le pegaba a mamá, le pegaba mal. Bendito el nombre de Jesús. Y éramos 5 hermanos nosotros, entonces mamá agarró sus hijos y se fue a la casa de mi abuelo, de su papá, vivía a mitad de cuadra, otro borracho más. No le pegaba a mamá, pero nos pegaba a nosotros. Y usted sabe el dolor de una mamá que le toquen uno de sus hijos, que le mire mal a uno de los suyos. Enseguida se olvida que el Espíritu Santo está en su corazón, porque amor de mamá no hay como amor de mamá. Entonces, bendito el nombre del Señor, mamá tomó la decisión de ir a la vuelta de la casa del abuelo, el basural del barrio, ahí fuimos a parar. Juntó unas chapitas que le dieron mis tíos, los vecinos, unos puntales ahí, y como pudo hizo una choza y nos quedamos ahí. Y era amanecía, íbamos a pedir el té al vecino de acá, el pan al de allá, y así estábamos. Venía lluvia, nos inundábamos, perdíamos todo. Mamá ahí en una esquina de la chocita lloraba eso. Y me acordaba de la escuelita que iba. Y que la maestra nos enseñaba que había un Dios que era amor. Y me hacía esa pregunta, 5 años tenía. Me preguntaba, ¿y no era que había un Dios de amor? Y mira a mi mamá cómo llora ahí. Y que no había un pan para comer. No importaban los lujos de mesa, calefacción. El tema era la comida para esas 5 criaturas y una mamá. Sin trabajo, sin quizá una fuente. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estaba allí mamá en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación. Bendito el nombre del Señor. Quizás si solamente se separaba de papá, le daba quizá un escarmiento, pero seguía yendo al camino del Señor. Seguramente Dios iba a emparejar todo. Pero era necesario pasar, porque había algo, ahí había un plan trazado de parte de Dios, que Dios iba a hacer con nosotros y con papá también. Dice que pasado el tiempo nos criamos así, medio como pudimos, con mucho hambre, con mucha violencia. Mamá se echó al abandono, pasaron 2, 3 años, 4, 5 años. Y mamá tomaba mucho. Íbamos a ver a papá de tanto en tanto. Y él se había firmado en los caminos del Señor, pero ya era tarde. Ya no había marcha atrás con mamá. Y él siempre nos invitaba a la casa del Señor cuando le íbamos a visitar con mis hermanos. Oraba por nosotros, vengan a la iglesia conmigo, es allá a la vueltita de tu casa. Yo después le acompaño, no queríamos saber nada. Tengo un hermano mayor que yo, habíamos tomado el camino de las drogas, yo con 11 años, él con 12, al año la delincuencia, todo tipo de vicio. Bendito el nombre del Señor. Mis hermanas, 15 y 14 años, se fueron de la casa. Aleluya. Las malas decisiones, hermano, destruyen una familia completa. El enemigo dice que vino para matar, para hurtar y para destruir. Está en nosotros el poder de decir, enemigo, hasta acá llegaste, no te quiero más, Señor Jesús. Ahora toma la dirección vos de mi hogar. Hasta acá fui engañado, hasta acá el enemigo hizo lo que quiso, pero no tiene más poder, dominio sobre nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y no le damos ese valor muchas veces a nuestro esposo, a nuestra esposa, aún a nuestros hijos que están en la casa del Señor. Sale a veces de nuestra boca una palabra dura. Bendito el nombre de Jesús. No me quiero ir de la palabra, pero siento de hablar esta palabra, contar este testimonio de lo que tuve que vivir. A la edad de 12 años,
vio la situación en el hogar de mamá, cómo mamá nos trataba a nosotros con ese odio, con ese desprecio. Agarré unas cosas que tenía ahí, un poco de ropa, una muda, cargué la mochila y me fui a Monte Grande, me subí en el tren, me fui para Capital. Ahí me quedé una semana en una plaza, comiendo de la basura, comiendo de lo que la gente me daba. Y una noche estaba ahí sentado en un banco, la plaza que está frente a Constitución, y viene un hombre así, una persona en situación de calle, una barba hasta la cintura, sucio, un olor impresionante. Y me hago una pregunta: ¿ese es el futuro que te espera? ¿Eso es lo que vos querés para vos? ¿No dijiste que cuando vos tengas tu familia no iba a ser lo que hizo papá y mamá con vos? Acá no te espera nada bueno. Entonces me acosté sobre ese banco y vi el cielo resplandeciente ahí con las estrellas. Y le dije a Dios: ¿y por qué entonces me hiciste todo esto que me hiciste? ¿Dónde estaba cuando papá le pegaba a mamá? Alabado sea Dios. ¿Dónde estaba cuando pasábamos hambre? Cuando no alcanzaba la comida y mamá lloraba en un costado. Mamá, vos no vas a comer, le decíamos. No, hoy me duele la panza, todos los días le dolía la panza. No era que le dolía, sino que no alcanzaba. Que teníamos que empezar el colegio siempre 2 meses después porque no había para útiles, no había para empezar a estudiar ni siquiera un lápiz. Partido a la mitad, cortaba. Esta mitad es para vos y este es para tu hermano. Y empiece con este cuaderno, íbamos al colegio, todo nos cargaba, que éramos los más pobres de la escuela. Pero en mi corazón había gratitud, que mamá se esforzaba, no bajaba los brazos. Ella seguía allí con sus hijos, dándolo todo lo que podía. Por otro lado, papá se estaba firmando en el camino del Señor y oraba 1 año, oraba 2. 12 años tuvo que orar para que Dios haga una obra en mi corazón. A los 17 años, un 22 de diciembre, Dios golpeó allí la puerta de mi corazón. Y hoy estoy en este lugar para la gloria de Dios. Nunca pasó por mi mente tener una familia, un trabajo estable, poder estar en este lugar de honra, tener un ministerio. Aquel drogadito, aquel delincuente, Dios había transformado. Usted puede dar gloria a Dios, hermano, por lo que usted tiene. Hay libertad para glorificar al nombre del Señor, por cuanto Dios fue fiel con usted. Dios le tiene guardado a usted y a su familia. A veces, hermano, ignoramos la situación de otra persona que está allá afuera. Dios nos dio todo a nosotros. Tenemos una situación cómoda, podemos decir. Hay luchas, sí, siempre va a haber, hermano. Siempre va a haber, porque es el incentivo del cristiano. Porque cuando él está muy cómodo, él ya no quiere orar, él ya no quiere gemir. Hay una diferencia entre orar y clamar. Hay una diferencia, hermano. Usted fíjese que la vida está en el llanto del creyente. ¿Qué hace primero el doctor cuando nace un bebé? ¿Qué hace? Hace que llore. Le pegan una palmadita, le sacuden un poco, el bebé empieza a llorar y ahí hay vida. Bendito nombre de Jesús. Jesús lloró y Lázaro resucitó. Después de cada llanto hay vida. Por eso que uno está llorando de balde. Después de ese llanto que estás pasando, Dios te va a sacar el campo de victoria. Colóquese de pie, iglesia, y espere pacientemente en la promesa que el Señor hizo con su vida. Deje de dudar. ¿Hasta cuándo? ¿Será que va a ser? ¿Será que no? Sí que va a ser, en el nombre de Jesús, declarar lo que así va a ser. No siempre va a ser llanto. Va a llegar el momento de la bonanza para tu vida. Va a llegar el momento de la cosecha.
Pero sembra bien, sembra bondad, mansedumbre, templanza, sembra cariño, amor. No vaya a sembrar discordia, cizaña, chisme, porque ese es lo que va a cosechar. Usted fíjese, siembra una semilla y nace una planta que da cantidad de frutos. Imagínense si por un chismecito nada más, cuánto va a ser esa semilla después en tu vida y en tu familia. Lleva bendición a tu hogar. No te olvides de los beneficios que Dios hizo en tu vida. Refresca tu memoria. Espera la venida del Señor con alegría. Ora a Dios antes de acostarte, decirle: Señor, hoy te esperé todo el día, no viniste. Me voy a acostar, Señor, y si tú vienes esta noche, acá estoy. Si una mala obra hice, Señor, perdoname. No permita que mi nombre sea quitado del libro de la vida. Y espere pacientemente que va a llegar el tiempo del Señor para tu vida. Si alguien tiene una necesidad, pasa aquí adelante.